Hola, hoy te traemos el relé inteligente SBIS T36, un dispositivo que te permitirá controlar tus luces y equipos eléctricos desde tu celular. Empezaremos con el unboxing y luego te muestro cómo instalarlo paso a paso. Aquí tenemos al protagonista de este unboxing, el relé inteligente SBIS T36. Es compacto, ligero y con un diseño pensado para que su instalación sea rápida y sencilla. Además, encontramos la tarjeta de soporte al cliente SBIS, ideal por si en algún momento necesitamos ayuda con la instalación o hacer uso de su garantía. Por aquí también está el manual de usuario, donde se detallan los pasos de instalación y configuración. Aunque seamos sinceros, casi nadie lo lee. Igual les muestro porque siempre viene, pero en mi caso normalmente termina guardado en un cajón o volando por ahí. Además, se incluye este pequeño pin metálico que nos servirá para presionar el botón de reset y restaurar el dispositivo cuando sea necesario. Y finalmente, el código QR, que nos facilita muchísimo la configuración. Simplemente lo escaneamos desde la aplicación SBIS y en segundos el relé queda vinculado sin complicaciones técnicas. Y aquí lo tenemos todo sobre la mesa: el relé inteligente SBIS T36, la tarjeta de soporte, el manual que seguro se irá a descansar en algún cajón porque acá no está, el pin metálico de reseteo y el código QR para la configuración rápida. Esto es todo el contenido de la caja, sencillo pero completo para empezar. Ahora sí, pasemos a lo interesante. Vamos a ver cómo instalarlo y configurarlo paso a paso, para que quede funcionando en pocos minutos. Estas son las herramientas que voy a usar: pelacables, destornillador, un buscapolos para poder identificar la fase, pinzas de corte y guantes de seguridad. Con esto ya estamos listos para instalar el relé inteligente SBIS T36. Para la instalación de acá del relé, vamos a empezar de cero. Así que ya tenemos todo separado nuestras líneas. Este es nuestro interruptor que teníamos en el manual. Así que vamos a empezar. Primero vamos a trabajar con este. Y lo primero que necesitamos sería nuestra fase. Ya lo tengo identificado acá. El rojo, la fase y el neutro. Recuerden que antes de hacer estos trabajos, trabajenlo con la corriente apagada, o sea, bajen las palancas para mayor seguridad o usen guantes si lo van a usar si lo van a hacer con corriente eléctrica activa. En mi caso voy a trabajar normal. Y bueno, vamos a empezar. La fase lo colocamos justo donde indica acá línea. Tenemos dos líneas, ahorita vamos a ver para qué vamos a usar el segundo. Así que vamos a conectarlo primero acá. Ya bueno, en este caso podemos trabajar con cualquier herramienta, podemos trabajar con alicate. Yo voy a trabajar con el pelacables para hacerlo más rápido. Voy a pelar primero la fase. Puntas chiquitas para que encaje directamente acá en el relé. Fase en línea. Listo. El neutro. Y bueno, el equipo ya está encendido. Ahora va a ser conectado a la línea, que es la fase, y el blanco sería lo que es el neutro, ¿no? Tenemos que traerlo un poco a jalar a 220 directamente acá para el equipo, ya que esto trabaja con 220, 110 o 240 voltios. Una vez alimentado ya el relé, vamos a proceder a conectar lo que son las líneas de los focos. Por ejemplo, este sería mi foco 1 y este sería mi foco 2. Y bueno, el foco 1 lo vamos a colocar en lo que es O1 y O2, que serían output.
1, output 2, salida 1, salida 2. Así que bueno, eso pueden hacerlo ustedes en su orden. Yo lo voy a hacer al orden mío, así que voy a colocar el primero acá. Y el segundo. Ya está. Entonces ya tenemos alimentado nuestro relé y ya tenemos conectado nuestro foco 1 y nuestro foco 2 en este caso. Ya, ahora solo falta, ¿cómo se llama?, las conexiones para nuestro switch o nuestro interruptor. Y bueno, esto lo vamos a conectar de esta manera. Por ejemplo, tenemos lo que es salida 1 y salida 2, que es directamente para el interruptor. Y lo vamos a conectar, digamos, en salida 1 lo voy a conectar acá y en salida 2 lo voy a conectar por acá. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer las siguientes conexiones. Ya. Entonces nosotros ya deberíamos tener listos nuestros interruptores. En este caso, este lo voy a usar como el primero. Este va a ser el primero y este va a ser el segundo para mí. Todo conectado de forma correspondiente. Nuestras líneas, que sería el rojo, va a ser el que se va a colocar en la otra línea que faltaba en la fase. Y este va a ser sería el S1 y este sería el S2. Así que vamos a conectarlo. Ya bueno, ya hemos conectado nuestro primer foco, sería el S2, le he puesto para el secundario, a ver cómo lo. Conexiones hechas, ya está colocado nuestras líneas, el neutro, nuestras salidas, que sería nuestra salida 1 por foco 1, por foco 2 y para manipularlo por el interruptor, el S1 y el S2, foco 1 y foco 2 para los interruptores. Y de esta forma podemos prender. The Bluetooth device is lit. Y apagar. Esto va a ser, se va a manipular de forma sincronizada, tanto con el aplicativo como directamente desde los interruptores. Ya, entonces ahora vamos a proceder a configurar el relé SBIS por el aplicativo, así que vamos a ello. Bueno, ahora vamos a proceder a abrir la aplicación SBIS. Yo ya lo tengo instalado, pero ustedes búsquenlo en Play Store, descárguenlo y créense una cuenta. Dentro de nuestra aplicación SBIS, lo primero que vamos a hacer es, le damos en la opción de más, vamos a escanear código QR para que de frente lo detecte y vamos a escanear nuestro QR que tenemos aquí. Ahí está. Añadimos al dispositivo y bueno, le damos en el check del dispositivo está encendido, le damos en siguiente, vamos en iniciar
Vamos a dar el piloto parpadea azul rápidamente. Siguiente. Y vamos a conectarnos a nuestra red Wi-Fi. Mejor. Pero por ahí. Una vez conectado, le damos siguiente. Va a buscar lo que es el Wi-Fi del dispositivo. Ya lo encontró. Le damos en conectar. Y lo que va a hacer es conectar, en pocas palabras, el relé a nuestro Wi-Fi que tenemos acá en nuestra casa. Le ponemos algún nombre en específico. Si ustedes quieren lo cambian. Yo lo voy a dejar así como está. Le doy en siguiente. Acá en zona horaria lo modificamos y lo vamos a poner en Bogotá, Lima, Quito. Finalizado. Listo. Entonces acá tenemos ya nuestro relé. Nos va a aparecer así el foco 1, foco 2 y el relé. Entramos al relé. Y bueno, vamos a hacer las pruebas correspondientes. Lo que vamos a hacer ahorita es prender lo que es mejor dicho, vamos a apagar el segundo foco. Listo. Y ahora vamos a encenderlo los dos, por ejemplo, ¿no? Este es el foco 1, que lo tengo aquí como luz de discoteca. Y el foco 2 por el aplicativo. Y en el aplicativo igual nos va a mostrar que están los dos encendidos. Por ejemplo, ahorita están los dos encendidos. Los voy a apagar por medio del interruptor. Vamos a apagar uno y vamos a apagar el otro. Y como vieron, en la aplicación también se apaga. Listo amigos, con esto terminamos todo lo que es la instalación y la configuración del relé SBIS. Bueno, antes de terminar te cuento rápidamente algunas de las funciones más interesantes que trae este relé. Primero, lo que es el modo motor, que está pensado para dispositivos que necesitan dos direcciones, como persianas, cortinas o portones, permitiendo subir o bajar o invertir el giro, ¿no? También cuenta con un consumo energético eficiente, por lo que no tendrás que preocuparte de que incremente tu recibo de luz de manera significativa. Otra función muy útil es la de programar horarios de encendido y apagado automático, ideal para que tus equipos funcionen a ciertas horas sin que tengas que estar al pendiente. Y por supuesto, al estar integrado con el ecosistema de SBIS, puedes controlarlo desde la aplicación, encenderlo o apagarlo a distancia, o hasta combinarlo con dispositivos inteligentes, ¿no? Como lo que es Google Home o Alexa. En resumen, el T36 no solo simplifica la forma en la que controlas tus aparatos eléctricos, sino que también te da más seguridad y comodidad en tu día a día. Si tienes alguna duda, házmelo saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, dale a la campanita y no olvides seguirme para más contenido.